Y hoy, en una nueva emisión de Frente a Frente, por esta Sur Radio, por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en las distintas partes del planeta. Bien, las elecciones en el Ecuador comienzan a demostrar que de alguna u otra manera la gente se está yendo para el lugar contrario de lo que se podía pensar con respecto a lo del ALBA. Hoy en Latinoamérica se está dando un fenómeno muy interesante en donde la derecha y la izquierda se está jugando una enorme posición, y gobiernos como el de Daniel Noboa, como el de Javier Milei, están dando, o como el del presidente Bukele en El Salvador, están dando un giro importante a lo que fue hace 10 o 15 años en América en sí, lo que se conocía como el Proyecto ALBA y lo que algunos expresidentes llaman el Foro de Sao Paulo. ¿Será que después de las elecciones intermedias en Argentina, las elecciones de Honduras, presidenciales, de Bolivia, que van por el mismo camino, vamos a seguir con esa tónica en donde va a girar un poco más la ideología a la derecha, o se mantendrán como se ha venido dando en una situación mixta? Colombia tiene el año que viene una importante elección y va a ser un aspecto fundamental de aquí en adelante cómo se dé. Me olvidaba de las elecciones en Chile, que también da como resultado a que América Latina se comience a reordenar, ya que estamos viviendo en la presidencia de Donald Trump y el presidente Trump está viendo a sus amigos o a sus aliados un poco más a la derecha, porque él se sitúa en ese lado de la historia, y es extremadamente complejo saber que los países de izquierda van a tener muchas dificultades, aunque hablaremos de Donald Trump en un futuro. Bien, antes de comenzar, un poco contrariado porque estamos teniendo dificultades con las líneas para llamar a nuestros invitados, pero tenemos un invitado que lo traemos siempre, que es Héctor Roca, un analista político de aquí de la ciudad de Las Vegas, y él propuso el tema de Ecuador, más allá de lo que yo lo había propuesto. Entonces, Héctor, aquí viene la perspectiva de un latinoamericano, argentino, que ve los toros de lejos. ¿Cómo viste el triunfo de Daniel Noboa? Desde tu perspectiva, sería una victoria de las fuerzas políticas proclives a la derecha en el arco político. En principio hay que coincidir con eso, pero esto, que es una realidad en las confrontaciones electorales en Europa, derecha versus progresismo, o sea, liberalismo versus progresismo, Conservadurismo, liberalismo, ¿no? Ahora es real en Europa. Lo que está pasando en Latinoamérica es real en Europa. No lo que está pasando en Latinoamérica, Ajá. sino esta confrontación, esta supuesta confrontación entre derecha e izquierda desde el punto de vista del marco ideológico. Pero yo tengo un planteo diferente para la cuestión de América Latina. Creo que
finalmente, para muchos de los países de Latinoamérica, la confrontación es solo humo y espejos. Qué interesante. Porque la realidad es de territorios luchando por mantener el control que van perdiendo poco a poco hacia las fuerzas oscuras del narcoterrorismo. Es decir, tú lo miras como una elección de caciques luchando por ese territorio para tratar de vencer al crimen organizado. Eso es lo que me estás tratando de decir. Más allá de eso, pienso que en muchos casos los gobiernos han claudicado desde hace tiempo frente a la imposibilidad de contener el narcocomercio, y que esa conciencia de la incapacidad de contener a las bandas narco los determina a querer sostener una imagen hacia el exterior de verdadera representación política del país, pero que en realidad los manejos están condicionados por la impotencia de lograr éxitos frente al narco. Hay una tendencia que ciertos grupos de izquierda, ojo, no lo digo yo, que ciertos grupos de izquierda tienen su brazo armado al crimen organizado. ¿Se mira en Estados Unidos esa situación? No sé si en este momento creen en ella. Creo que la más firme convicción es de que el narco se ha vuelto inmanejable en muchos señor Gonzalo países. Ruiz. Hola, a punto tal señor Gonzalo Ruiz, ¿me puede esperar en línea? de preguntarnos En un rato. si la situación de los denominados narcoestados es irreversible. Espera en línea. Ya, eso implicaría entonces que el Ecuador, como cualquier otro país de Latinoamérica, está inmerso en el narcocomercio, como tú lo ves, lo que está pasando en Ecuador, lo que pasa en Colombia. Desde la perspectiva estadounidense, ¿se lo puede ver así? El secretario de Estado, ¿cómo lo mira? Por el del triunfo en Novoa. ¿Cómo tú crees que la mira la administración Trump? Ya tenemos a Gonzalo Ruiz, pero ya el licenciado Ruiz, ya vamos con usted. ¿Cómo lo mira el secretario de Estado? ¿Cómo mira la administración Trump el triunfo del presidente Daniel Noboa? En algunos casos supongo que existe una visión de un perfil más favorable hacia Estados Unidos, pero no creo que las agencias estadounidenses crean a pie juntillas que existe la posibilidad de una alianza con gobiernos débiles que no pueden controlar sus propios territorios. Y esto fue anunciado incluso hace más de 4 décadas, si no me equivoco, por Luis Osvaldo Hurtado. Ya, sí. Cuando él dijo que muchos países de Latinoamérica marchaban hacia una imposibilidad de controlar sus propios territorios. Perfecto. Licenciado Ruiz, buenas tardes. Gracias por su tiempo y su paciencia. Gonzalo Ruiz es... Si yo me pongo a dar el currículum de Gonzalo Ruiz, no terminamos el programa. Es licenciado en comunicación, profesor de la Universidad Central, corríjame. Trabajó en el Diario El Comercio, director de una programación de Radio Quito, ahorita trabaja en Radio Centro. Bueno, es tal vez uno de los periodistas más importantes que tiene el país.
Licenciado Ruiz, buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo. Hola, qué gusto saludar a tu enorme audiencia para lo que consideres preguntar, por supuesto. Un saludo cordial. Licenciado, el presidente Daniel Noboa va a tener una dura lucha con la Asamblea de nuestro país. ¿Cree usted que podrá aglutinar a los, me parece, a los 18 restantes legisladores para seguir trabajando en ese proyecto, ya que eso ha sido una lucha compleja, principalmente para lo que le viene al Ecuador? Bueno, de hecho, desde el domingo pasado cambiaron los ejes. Una victoria contundente con 11 puntos porcentuales, más de 1 millón de votos sobre la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Cambian los ejes, a pesar de que las elecciones de primera vuelta acompañaron la elección presidencial con la elección parlamentaria, y ahí Daniel Noboa tuvo 66 curules parlamentarias frente a las 67 que tiene Revolución Ciudadana. Hay que decir que en el Ecuador los partidos políticos, los movimientos, suelen acomodarse a las circunstancias. Ya hay una legisladora menos de la sigla de Revolución Ciudadana que seguramente se pasará al gobierno. Están haciendo una serie de acuerdos y compromisos con legisladores independientes que fueron elegidos de modo independiente por otras tiendas, y que seguramente plegarán a las propuestas que haga el gobierno de Daniel Noboa. De modo que se le vienen tiempos en materia de su gobernabilidad parlamentaria bastante mejores. Habrá que ver qué habilidad tiene de aquí al 4 de mayo, hasta el 14 de mayo realmente, en que se instala la Asamblea, el presidente Noboa y su equipo de hacer mayoría para procurar las reformas que vienen. ¿Cómo se mira? Grave de todo es el tema de seguridad. Eso es un tema largo, complicado, y el cual el presidente Tsunami se declaró en conflicto armado interno y está haciendo una dura lucha para derrotar a las mafias del narcotráfico y los crimen organizado. Perfecto, ya vamos a hablar de eso en un par de minutos, pero lo que me interesa a mí, básicamente, ¿cómo mira la opinión pública de lo que el presidente ha dicho, de que va a tratar de buscar hacer una asamblea constituyente? ¿Cómo lo está mirando la opinión pública con respecto a estas temáticas? ¿Y cuál cree que usted sería lo fundamental en esa asamblea? ¿Algún tipo de reforma política, de lo económico? ¿Cómo lo ve la opinión pública en el Ecuador con respecto a la temática de la Asamblea Constituyente? Bueno, en general, si la gente votó por Daniel Noboa es que está de acuerdo con la Asamblea Constituyente. Yo creo que lo más apropiado es optar primero por algunas reformas que se puedan hacer en este momento en el Poder Legislativo con estas nuevas mayorías. Una constituyente supone primero convocar a la gente para ver si está de acuerdo con ir a una asamblea. Nuevamente elecciones, después elecciones para elegir a los asambleístas constituyentes, y una vez que se escriba una nueva constitución, refrendarlo con otro proceso. Es decir, estaríamos en proceso político, lo cual podría tomar alrededor de un año, y el país tiene una serie de urgencias. Si el presidente pudiese hacer en esta Asamblea Nacional, con estas nuevas mayorías a las que he hecho referencia, algunas reformas fundamentales, como por ejemplo suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se incrustó en la Constitución de 2008 contra la natura, porque eso no está en ninguna estructura clásica del Estado de Derecho, a lo mejor sería un paso adelante. Pero de lo contrario, el presidente sigue analizando, el ministro del Gobierno lo ha dicho en estos días, en fin, la posibilidad de una asamblea constituyente. Hay mucho que hacer en construcción económica, en generar confianza para que venga la inversión extranjera, en crear clases de trabajo que, junto con la lucha contra la violencia terrorista, narcoterrorista, es un eje fundamental. Estos mismos días el Ejecutivo ha denunciado que hay un grupo armado que quiere atentar contra su vida, así lo ha dicho el Ministerio de la Defensa a través de un comunicado. Entonces esta es una lucha que va a continuar y que va a tener pendiente la opinión pública, más allá incluso del resultado de las elecciones de la semana pasada, que, como he dicho, fue contundente. ¿Cómo se vio, por ejemplo, la posición de Petro? Eso es lo que comentábamos con algunos comunicadores acá, licenciado Ruiz. ¿Cómo se ve la posición de Petro, ya que son vecinos, en los días posteriores, en donde él
mientras desconocía el triunfo del presidente Noboa, Laura Sarabia, la canciller, lo reconoció. ¿Cómo miran esa ambivalencia desde Colombia? Claro, sí, pena decirlo, pero prácticamente han caído en ridículo, ¿no? Porque ¿quiénes son los que desconocen el resultado Nicolás Maduro. del presidente Noboa por más de 1 millón de votos en el Ecuador? ¿Quiénes son? Maduro, que es un dictador, que ni siquiera quiso contar las actas en su país y viene a dar lecciones de que se cuenten las actas en el Ecuador. Nicolás Maduro, nada más ni nada menos. La presidenta Sheinbaum, que como ustedes saben está en tensión por el Ecuador por el gran tema de haber protegido a un delincuente prófugo de la justicia, Jorge Glass, en la Embajada de México, y el gobierno ecuatoriano decidió una incursión policial para sacarlo, más allá del debate que está desarrollándose en La Haya al respecto de esta incursión en la embajada. ¿Quién más? Es Petro que tiene un pasado guerrillero, como se ha dicho, la Cancillería reconoce los resultados y Petro dice que no, y habla de una serie de cosas que no conoce. Entonces, la verdad es que son presidentes que más allá de participar en esta idea de la marea rosa, como han dicho algunos analistas del socialismo del siglo XXI, son declarados enemigos de ciertos principios de cultura democrática que el Ecuador ha luchado mucho por sostener frente a desacuerdos políticos internos que ha habido. Entonces, si Petro, Sheinbaum y Maduro dicen que las elecciones no fueron limpias en el Ecuador, ¿a quién habrá que creerle? ¿A la gente que votó y dio un triunfo contundente a Daniel Noboa, o estas personas que son amigos de otras tendencias políticas en el mundo que son bien sabidas, ¿no? Creo que los oyentes sacan sus propias conclusiones. Perfecto. Señor licenciado Ruiz, aquí está un contertulio, analista político, le quiere hacer una pregunta. Héctor. Buenas tardes, le habla Héctor Roca. Y mi pregunta es respecto a este aparente camino hacia una nueva constitución, que si no me equivoco sería la número 21. Hasta ahora, aparentemente, la letra escrita no ha dado resultados esperados. ¿Sería esta oportunidad diferente? Bueno, usted lleva razón en esa persistencia que ha tenido el Ecuador, Héctor, en escribir constituciones. Tal vez en eso somos muy, digamos, pegados a una tradición que viene desde la época de la colonia española. Las leyes se acatan pero no se cumplen. En el Ecuador escribimos constituciones cada vez más grandes, cada vez más ampulosas, y luego la clase política se especializa en no respetarlas. Entonces, sí que hace falta una serie de cambios. La Constitución de Montecristi, porque es donde se llevó a cabo la discusión de esta última Constitución que está vigente en 2008, con todo el influjo del presidente Correa y los cambios con el socialismo del siglo XXI que quería hacer, y las innovaciones que fueron realmente fallidas en cuanto a resultados, por el garantismo de las personas, una serie de normas que introdujeron allí. No ha dado resultados porque no ha cambiado la calidad de vida de la gente. Ahora hay esta idea de a lo mejor hacer una constituyente y volver a una constitución más clásica, pero con poderes constituidos como ejecutivo, legislativo y judiciales. Ahora hay 5 poderes en la Constitución ecuatoriana de 2008, tal vez volver al rumbo clásico. Sin embargo, yo no sé si las condiciones políticas para hacer un proceso constituyente que, como he dicho, tendría que ser primero aprobado por el pueblo en las urnas, luego elegidos los asambleístas constituyentes, una vez que escriban la Constitución, de nuevo refrendado por la gente en las urnas, lo cual tomaría como un año, y hay una serie de reformas que hay que hacer mientras tanto, donde probablemente un Ecuador que requiere inversión extranjera, que requiere trabajo, no puede pasar tanto tiempo en incertidumbre. O sea, hay 2 debates. Uno, la idea de cumplir con esa oferta presidencial y no la constituyente, y por otro, lo pragmático, que podría hacerse una serie de reformas a la Constitución por la vía del ente legislativo, sin despertar también el avispero político de tenernos un año en vilo. El país necesita trabajar, necesita pacificarse, necesita respeto a las instituciones democráticas que existen, y a lo mejor es una vía más
pero sin todo el compromiso de una constituyente. Sin embargo, esa fue la oferta del presidente y debemos saber cómo se va cristalizando, cómo las condiciones políticas se van dando también en cuanto a las nuevas mayorías de la Asamblea Nacional, que se llama el Poder Legislativo aquí en el Ecuador, desde 2008, cuando lo cambiaron los ideólogos del socialismo del siglo XXI, hacia la posibilidad de reformas profundas y como extirpar el Consejo de Participación Ciudadana, que fue una fuente de poder político, y ahora se está destapando una serie de conversaciones de sus exmiembros que han sido sancionados por distintas razones, que lo único que buscaban era servir a unos intereses políticos del expresidente Correa, que es prófugo de la justicia en México, a través de su participación en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con lo cual quedó viciada la estructura de este proceso. Se comprobó, de este Consejo, se comprobó que el verdadero propósito es poner fiscales ad hoc, poner contralor ad hoc, poner autoridades de control afines a sus intereses y no a la tan cacareada participación ciudadana que era el propósito supuestamente de este Consejo. Y en eso vamos en cuanto al debate político casi a una semana de las elecciones presidenciales. Licenciado, una pregunta que me nace, no sé si es leyenda urbana o es que la estamos viendo diferente. Siempre cuando hay estas elecciones, cuando aparentemente iba a ser unas elecciones bastante reñidas, la gente ya llega a sospechar que el presidente Correa no quiere que su candidato gane, porque ha habido algunos factores que lo dicen así. Usted vio la conversación en Rusia TV con Ricardo Patiño, que a cualquiera lo deja absorto. Lo mismo pasó con Arauz y con Luisa González cuando perdió con el mismo presidente Noboa. ¿Al presidente Correa le interesa solamente la cuestión legislativa para no crearse problemas siendo gobierno? ¿Cree usted en eso o cree que fue el gran perdedor de estas elecciones que pasó? ¿En cuál de las dos teorías nos basamos? Querido colega, esto es todo un misterio, ¿no? ¿Cómo se cometen errores de esa naturaleza cuando todo el país sabe que la gente quiere tener el dólar porque ha demostrado que se contiene la inflación, que es una moneda dura? Sale el correísmo y habla de desdolarización. Luego sale esa charla en Rusia Today, el canal de Putin, nada más ni nada menos, donde Correa de vez en cuando entrevistas a Patiño, que fue su superministro de todo, fue de defensa, canciller, de economía, en fin. El Patiño habla contra el dólar, que es lo que quiere la gente. Y más allá de eso, pues la creación que anunció Luisa González de unas milicias, de los grupos armados de paz, que se llamó ella, en los barrios, lo cual es muy peligroso porque si se arma la gente en medio de un conflicto armado interno con el narcotráfico, esto puede haber sido un reguero de sangre, y una serie de errores de esa naturaleza, más lo que necesita estos hallazgos de los teléfonos de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que también hoy están prófugos de la justicia. Tropiezo tras tropiezo tras tropiezo, después de una primera vuelta, en que quedaron muy parejitos los dos candidatos, un debate presidencial donde salió a la luz esta concordancia absoluta de Luisa González con Nicolás Maduro, el dictador, y tropiezo tras tropiezo, más una alianza con el sector de Pachacuti, que no le fue fructífera a Luisa González. Es decir, mucha gente podría pensar que parece que quiere perder. En efecto, estaban muy afectados los resultados de las encuestas hasta un día antes de las elecciones, encuestas que no se podían divulgar en el Ecuador por ley, pero la sorpresa fue que terminó Noboa ganando por 11 puntos de diferencia. Y lo último, se guardó su voto hasta última hora, votó y creo que derrotó de una vez muy contundente a esta tendencia de la Revolución Ciudadana y todo lo que significa el correísmo. Y lo último, licenciado Ruiz, porque ya vamos a terminar con esto, porque con usted se podría hablar más tiempo. Vamos a ver si lo invitamos para hablar una hora de algunas temáticas que son importantes, pero Leonidas Issas es un fenómeno, sacó el 5%, negoció con la señora González para la segunda vuelta, y resulta ser que en el sector de la Sierra Central, en donde están los grupos indígenas, le dieron el triunfo a Noboa
la gente está cansada con este manejo con respecto a la CONAIE, o cómo se puede llamar esto realmente. ¿Qué es lo que pasó con Leonidas Issa? Sí. El líder de la CONAIE, el presidente de la Confederación de las Sociedades Indígenas de Ecuador, que además fue candidato presidencial en primera vuelta, sacó 500.000 de votos, 5% de los votos. Era una votación importante, no gigante, pero tiene el tercer bloque en la Asamblea Nacional. Pero decide hacer un acuerdo con Correa. Él no se presentó a firmar el acuerdo, fue una curiosidad. Y en los días previos a anunciar su acuerdo, varios dirigentes, incluso algunos históricos de Pachacuti, de la CONAIE, le dijeron que no estaban de acuerdo en hacer alianza con un presidente que había perseguido a los sectores indígenas. Entonces yo creo que se fragmentó tremendamente el voto de Pachacuti. Buena parte de los dirigentes prefirieron no hacer la alianza con Luisa González, o por lo menos no lo manifestaron los votos, y los votantes tampoco. Entonces, fue un error político tremendo de Leonidas Issa, que no olvidemos, fue el líder de dos revueltas indígenas grandes que tuvieron al país en filo en el año 2022 y antes en 2019. En 2019 y 2022, así es. Entonces ellos expresaban una tendencia muy radical, y este radicalismo ahora con el acuerdo, con la candidatura al socialismo del siglo XXI, le terminó haciendo un tremendo daño a Pachacuti, y por supuesto no le benefició para nada a Luisa González. Oye, licenciado Ruiz, muchísimas gracias por su tiempo y su paciencia. Solamente me nace una inquietud. No se le he preguntado. ¿Usted tuvo en la época de Santiago Hervis, del licenciado Hervis, de Orlando López y de Raúl Zavala en el comercio? Bueno, a Santiago sí lo conocí muy bien. Fue director del diario, que está viviendo en los Estados Unidos. Es un amigo muy apreciado. Yo, no coincidí exactamente adentro de la redacción del diario, sí, como indica la época de Santiago Hervis. Después de muchos años estuve allí yo, pero Santiago ya se había ido a vivir al exterior. En todo caso, en la trayectoria periodística institucional de ese diario, que lo destruyeron, que ahora prácticamente ha quedado en nada, es un periódico que no se imprime en papel en la página web. Muchos escribimos largos años de nuestra trayectoria periodística, y fue un honor durante aquellos años trabajar y conocer a personas como Santiago y otros extraordinarios profesionales que tuvo nuestro periodismo. Fue nuestro... Con los cuales aprendimos mucho. Fue nuestro director también en el diario Metropolitano. Tengo tiempo que no lo sé, que estaba en la Florida, el licenciado Hervis, así que me nació la inquietud. Señor licenciado Ruiz, un gusto tenerlo en los micrófonos. Que Dios le bendiga, y un abrazo para nuestro país, que tanto necesita. Si el presidente hace bien las cosas, el Ecuador va a ir por un buen rumbo. No nos olvidamos de hablar sobre los aranceles de Trump, pero eso ya será después, porque hay mucha tela que cortar con respecto a lo del presidente Daniel Noboa. Sí, eso será en otra ocasión. Por supuesto, lo de los aranceles tiene preocupado a todo el planeta, pero sí, el Ecuador necesita trabajar en paz, construir confianza, que haya seguridad jurídica, que venga la inversión extranjera, que se derrote al desempleo, que es muy grande, y por supuesto a las mafias del crimen organizado. Es una larga lucha, lo sabemos. Sí, vamos a hablar mucho de eso. El tiempo es muy corto. Un abrazo, licenciado Ruiz, muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima, un abrazo a todos. Ok, muchas gracias. Vamos a saludar a Mariluz Tirado, que nos está viendo, a Selene Lozada, que nos está viendo, a Dayara Galindo, que nos está viendo, a Oscar Caterín, que nos está viendo, a José Manuel Mera, que nos está viendo, dice saludos desde Ecuador, maestro. Saludos también al panelista. Gracias. Héctor, entonces, eso demuestra lo que estábamos hablando de una sociedad que se debate en una situación extremadamente crítica. La pregunta, sí, ojalá que haya la oportunidad de hablar con Luis Albán, que a mí me interesa muchísimo, porque es periodista fue el presidente de Economistas de Pichincha. ¿Qué tanto el lavado de activos ayuda a la dolarización en Ecuador y en los países dolarizados? No creo que los manejos de tipo
financiero y fiduciario sean el camino para resolver mágicamente los problemas de tipo estructural que vienen desde muy lejos, porque la fractura de la sociedad ecuatoriana, respetuosamente visto de mi condición de extranjero, es de una brecha que se extiende en la historia desde los comienzos de Quito y Guayaquil, Claro. donde la expresión de los intereses económicos de esas respectivas ciudades que aglomeraban posiciones distintas parecen extenderse en el tiempo y llegar hasta el día de hoy, manteniendo una fractura que amenaza con convertir al Ecuador en un estado fallido. Esperemos que las virtudes democráticas de la sociedad ecuatoriana permitan superar esta brecha y que puedan resolver el problema de la seguridad, que en este momento parece ser el más importante de todos, más allá de las cuestiones financieras, fiduciarias y de convertibilidad. Eso de la seguridad en los países. Colombia tiene el problema de seguridad. Perú está teniendo una situación muy delicada, por lo que Dina Boluarte ha tomado algunas acciones. El Ecuador con el conflicto interno armado, es decir, América Latina está siendo reclutado, aglutinado por el crimen organizado. ¿No estaremos viviendo en un estado fallido en algunos países latinoamericanos ya en estos momentos? Yo creo que sí, que es una realidad. El asesinato de Fernando Villavicencio, quien predicó el tema de la seguridad y claramente se levantó en contra de los carteles, nos muestran que la capacidad de represalia de la delincuencia organizada supera las posibilidades democráticas de convivencia. Claro, y además el caso de Fernando Villavicencio, que fue un magnicidio tremendo, todavía no se ha resuelto absolutamente nada con respecto a este caso, dejando a las instituciones no bien paradas. Es decir, llegamos a lo que siempre hemos hablado, Héctor, hay una crisis institucional en América Latina que cada día se vuelve terrible. La gente ya no cree en nada ni en nadie, y eso para una sociedad es que América Latina lleva toda una historia de resolución de los problemas controversiales a través de la violencia. El mariscal Sucre fue asesinado. claro. Antes que los voy a interrumpir, Gerardo Paz dice: saludos, mi estimado amigo, felicidades por tu programa y muchos éxitos. Saludos a todo el equipo que lo acompaña en todo momento. Un abrazo para Gerardo y para toda la gente que nos está escuchando en el Ecuador, y a ellos, claro, el general Sucre, García Moreno, Eloy Alfaro, que fueron presidentes de mi país en el siglo XIX, fueron asesinados, y de ahí venimos, ¿no? Y de ahí venimos con todo ese... Tal vez eso fue lo que llevó... Bueno, Alfaro fue en el siglo XX, por si acaso. Tal vez eso fue lo que ha llevado a que, por ejemplo, la pérdida de credibilidad en el proceso de organización de los Estados americanos que tuvo el mismísimo Libertador, cuando dijo que América era ingobernable. Tal vez estaba mirando hacia el futuro y veía ahí a las partes de la dividida Gran Colombia, y particularmente se me ocurre que una de las mejores expresiones es Ecuador.
Claro. de esa ingobernabilidad. Porque entronizar un gobierno no es difícil, que ese gobierno cumpla con la pacificación del país y el control de todo el territorio ya es harina de otro costal. Perdón, es imposible comunicarse con Víctor Hugo Albano. Ya, perfecto, no hay problema. Vamos a saludar a al líder Santos Moreira, que nos está viendo, y a Patti Saladriaga, que nos está viendo. Sí. Un saludo a toda la gente que nos mira fuera y dentro de los Estados Unidos. Héctor, Dice, te amo, Patito. Dice Patti. sí, la familia primero. Está bien, muchas gracias, tío. Héctor, yo me preocupo por lo que pueda venir, no solamente en el Ecuador. Estamos en un proceso complejo y es difícil no preguntarte de lo que pueda venir con respecto a la administración Trump. ¿A dónde está América Latina con la administración Trump? En el sitio que ha tenido históricamente, el patio de atrás. Pero lo que sucede, como en todo patio de atrás, que según el habitante circunstancial de la Casa Blanca, ese patio de atrás se mantendrá cuidado o se utilizará para acumular los desechos. Y en el caso de Trump, no parece dispuesto a brindar soluciones para América Latina. Sí lo veo preocupado por la cuestión de la seguridad, amenazando con intervenir militarmente a aquellos países que no le brindan las respuestas que él pretende en ese sentido. El caso de México, que es uno de los amenazados por no cumplir con un control imposible para México de la violencia y del tráfico de drogas, porque la capacidad económica de las bandas organizadas ya ha superado en armamento y movilidad a las fuerzas del orden. El caso de México, el caso de Argentina en Córdoba, el caso de Ecuador, es un caso recurrente a lo que yo preguntaba antes. Ya en algunos sectores, como tú dijiste, territorios de algunos países, el narcotráfico es parte de la administración de aquella ciudad, aquello sector, y en donde el Estado no entra. Eso es real en Latinoamérica. No solamente nombrar al Ecuador, lo ponemos porque estamos hablando de las elecciones de Ecuador, pero ya Latinoamérica está cooptada realmente por estos sectores. El Estado no puede hacer nada con respecto a este tema. Eso es lo grave. Es un cáncer que va creciendo, infiltrándose en todos los sectores de Latinoamérica, y cada vez se hace más difícil contenerlo y mucho más difícil sanearlo, curarlo. Los estados ya no tienen capacidad. El problema es ese, Héctor. El problema es que no hay dinero suficiente como para tratar de eso. El Ecuador, por ejemplo, tiene un desempleo galopante, un subempleo que cada día aumenta. Por eso, qué interesante era haber hablado con el economista, una seguridad social que se está destruyendo, es decir, paupérrima. Ya se habla de que en 3, 4, 5 años los jubilados van a tener problemas. Es decir, hasta dónde esto genera, hasta dónde los jóvenes, más que todo aquellos jóvenes que vienen atrás, son presa fácil del narco. Eso es lo grave en Ecuador y en Latinoamérica.
y que incluso integrantes de las Fuerzas Armadas Claro. pasan a formar parte de las bandas organizadas, porque les resulta más retributivo que mantenerse dentro de las fuerzas del orden. Y valga la redundancia, pero hablando de procesos políticos, quisiera preguntarte, para que explicaras a la teleaudiencia, cómo llegó Noboa, Daniel Noboa, a la presidencia. ¿Qué papel jugó Guillermo Lasso? ¿Y qué es, por ejemplo, el mecanismo de muerte cruzada? Qué interesante la pregunta y qué bueno que me las haga. La muerte cruzada fue una figura que se hizo en la Constitución del 2008 en el Ecuador, en donde si había un fuerte litigio con el Congreso, el presidente tenía la oportunidad de disolverlo y llamar a elección. Lo hicieron por si acaso el presidente Correa o algún otro presidente tenía una desaveniencia fuerte con la Asamblea Nacional. En este caso, el Congreso pasó a ser asamblea. Es una cuestión de semántica que es difícil realmente a veces como comunicador explicar, pero bueno, olvidándolo de la semántica, eso hace que Guillermo Lasso tenga que tomar esa decisión, y disolviendo la asamblea se presumía, él decía que iba a ir a la candidatura también presidencial, pero los bajos niveles de popularidad del presidente Lasso hizo de que él no participara. La realidad es que en la primera vuelta había 9 a 10 candidatos y se avisoraba una Luisa González con Andrés Arauz en esa época, que tal vez podían haber ganado o ganaban en la primera vuelta, pero se estaba llegando el discurso fuerte de lo que tú nombrabas, el caso de Fernando Villavicencio. Y a raíz de la muerte de Villavicencio, 4 días después hay un debate fuerte en donde Daniel Noboa despuntó en el debate junto a Jan Topic, otro candidato que después Noboa no pudo participar en las elecciones, que por obvias circunstancias que lo hablaríamos después, pero un legislador nuevo, porque era de la provincia de Santa Elena, una de las 24 provincias que tiene el país, un legislador nuevo llegó, deslumbró en el debate y llega una segunda vuelta. Entonces ya el resto lo sabemos, y en la segunda vuelta el presidente Noboa obtuvo el 52% ante el 47% de Luisa González. Realmente Daniel Noboa era totalmente desconocido, pero el asunto de Noboa no está por el nombre de él, es por la marca, hijo de Álvaro Noboa, además del hombre más rico del país. En 5 oportunidades Claro, fracasó en su postulación presidencial. el caso de Noboa, claro, las comparaciones son obviosas y son extremadamente estratosféricas. La familia Noboa es un producto en el Ecuador. O sea, es como decir Donald Trump. Donald Trump es una marca. Noboa es una marca en el Ecuador. Y creo que esa marca, ese producto Noboa, ayudó mucho, y el padre tuvo mucha simpatía, aunque llegaba a la final, como quien dice en el fútbol, llegaba a la final y no la ganaba, pero tenía su gente, tenía una enorme simpatía en su público, y eso le apoyó mucho al presidente Daniel Noboa a ser candidato y a ganar las 2 elecciones, y a la misma persona. Y como te dice, y como yo siempre digo, Héctor, le ganó una Luisa González, más allá que por el mérito propio, es porque en el Ecuador hay 2 corrientes bien marcadas, una enorme división, y también porque, con todo respeto, a veces creo y pienso que el presidente Correa
no quiere que sus candidatos ganen las elecciones, como dijo Gonzalo Ruiz. Es algo difícil de entender cómo se pueden cometer errores en apenas semana y media. ¿Sí? Errores tras errores que le costaron en un virtual empate a la candidata González perder con 11 puntos y algo porcentual. Pero González se equivocó a conciencia o participó del juego de la manipulación de Correa. Eso es lo que no sabemos. Luisa González, la presidenta del Partido Revolución Ciudadana, pues yo presumo que podía haber sido la primera presidenta, aunque realmente la historia del Ecuador, para que la gente lo sepa, realmente nosotros tuvimos una presidenta por 2 días, cuando ella debió haber sido la presidenta cuando sacan a Nalá Bucarán, me refiero a la doctora Rosalía Arteaga, y entre el Congreso y los militares pusieron al presidente de este Congreso, Fabián Alarcón, lo pusieron interino hasta que ganó Yamil Maguad, por cierto que le ganó por primera vez a Álvaro Noboa. Pero lo que te trato de decir es, ahí está el dilema. ¿Por qué cuando faltan pocos días, Rafael Correa, porque fue Rafael Correa y nadie más que él, cometió algunos errores cuando Ricardo Patiño no era ni bien visto en la Revolución Ciudadana? Lo lleva a una entrevista en Rusia TV y hablan del dólar en decadencia, es decir, y claro, González también comete el error, como dijo el licenciado Ruiz, de que ella realmente quería poner los gestores de la paz. Fiable. Entonces, esa es la realidad. Exacto, sí. Ahora, ya, un segundito ya sale al aire. El señor Albano. ¡Ah, caramba, qué gusto! Economista Víctor Hugo Albán, le pido 1000 disculpas, pero ha habido demasiados problemas. Terminábamos de hablar con Gonzalo Ruiz y con otras personas y no lo podíamos a usted tomar, pero qué bueno, economista, pero vamos directo a la entrevista. Gracias por su tiempo y su paciencia. Fue expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha y funcionario del Banco Central del Ecuador, así que es un perito en la materia con respecto a estas temáticas. Economista, ¿cuáles son los 3 dilemas que va a tener que resolver el presidente Noboa en el área económica? Según usted y conocedor del tema, ¿cuáles son los 3 problemas urgentes que va a tener que resolver el presidente Daniel Noboa? Muchas gracias por su tiempo y su paciencia. Muy amable, muchas gracias. Gracias a la invitación. Mire, son cosas muy puntuales, ¿no? Lo primero que tenemos que tener es estabilidad política y económica, que son vinculantes, la parte política con la parte económica. Indudablemente, mantener la dolarización acá en el Ecuador es parte fundamental. Y la base es que tenemos una reserva monetaria de 6.800 millones de dólares. Y como contrapartida tenemos una deuda registrada en el Banco Central de 5.778 millones. Un riesgo país que cayó, caída libre de 1.900 puntos a 1.200 y con tendencia a bajar. El PIB subió de 0,5 a 2.5%, datos del Banco Central. Entonces, dentro de las reformas estructurales, está mantener por lo menos la política monetaria y la política cambiaria y en general la política económica dentro del rango, que acabo de indicar. Ahora, acá en el sector financiero, en el sector económico, se respira mucha tranquilidad con la elección del señor Noboa. Entonces, de hecho, va a haber, un impulso en la economía. No está por demás indicar que tiene que haber la atracción de la inversión extranjera. Allá iba. Es puntual eso, ¿no? Porque este rato no tenemos inversión extranjera. El año pasado, a diciembre,
Oriente terminamos con 400 millones, mientras Perú tuvo alrededor de 15.000 millones y Colombia, pese a los problemas que tiene, tuvo 9.000 millones. Entonces es importante el fortalecimiento de la seguridad para que venga inversión extranjera. Economista, Nacional. economista, para generar inversión extranjera hay que tener seguridad jurídica. ¿Cómo hacer para que el país la tenga? Y en la segunda situación, los problemas del país vienen, presumo yo, y esto es una presunción mía y una pregunta a la vez, ¿qué vamos a hacer con el área energética? Hubieron pérdidas terribles en el sector productivo con respecto a lo del año pasado en la cuestión eléctrica. ¿Qué está haciendo el Ecuador para mejorar esto? ¿Y qué le viene al presidente Noboa con respecto? Y lo otro, el desembolso que le va a dar el Fondo Monetario Internacional, ¿a dónde creen que lo van a colocar? Bueno, son varios temas, ¿no? El primero y más importante sobre la energía, tenemos nosotros el conocimiento y la certeza que se compró varias plantas de muy buen nivel que van a fortalecer, digamos, la parte hidroeléctrica. Hemos tenido por suerte un invierno hasta demasiado fuerte acá y las represas avanzadas y todas las represas están totalmente en sus niveles, inclusive superiores. Sin embargo, de eso pues se ha previsto la compra de otras plantas termoeléctricas que van a suplir cualquier deficiencia energética. Eso en cuanto a energía. En cuanto a seguridad, el presidente no es que solo está, digamos, puede haber 1 millón de policías aquí en el Ecuador, que si no tienen el entrenamiento y obviamente si no tienen todas las garantías de la parte jurídica y legal, no podían hacer nada. Les voy a decir un comentario que está generalizado acá en el Ecuador. El señor Noboa tiene un gran padrino, y ese gran padrino será el presidente Trump. Él ha ofrecido todas las garantías, todo el respaldo, y obviamente pues eso es una cosa maravillosa para los ecuatorianos porque se nos abre un mercado bastante significativo. A pesar de que es nuestro principal mercado de Estados Unidos, con este padrino que tenemos en este momento, va a superar, digamos, todas las expectativas. Perdón. Le quiero hacer una pregunta. El presidente Trump no cree en el Tratado de Libre Comercio. El presidente Trump está poniendo aranceles, le ha puesto aranceles del 10%. ¿Cómo puede resortear el Ecuador? Aunque hay que recordarle a la gente que el arancel actualista para todos los países, excepto China, ¿no? Excepto China. ¿Cómo el exportador ecuatoriano no se va a ver afectado por este arancel? ¿Y cómo tratar de negociar con el presidente Trump para tratar de que productos como el banano, el cacao, el camarón, y que haya excedente de exportaciones, porque esto le va a ayudar a la dolarización? ¿Cómo se va a ver eso? Porque el presidente, le digo otra vez, los que vivimos aquí sabemos que el presidente no cree en los tratados de libre comercio. Así es, indudablemente él no cree en eso, pero está haciendo una excepción con el Ecuador. Sabemos de fuentes fidedignas que la doctora Gabriela Sommer, ministra de Relaciones Exteriores, ha tenido una larga reunión con el señor Rubio y posteriormente con el mismo presidente Trump. Entonces llegaron, digamos, a un acuerdo que para el Ecuador va a haber un tratamiento especial, sobre todo para nuestros productos tradicionales de exportación, como son el banano, el café, el cacao. Y hoy en día pues tenemos exportación de flores, ¿no? Las rosas son muy cotizadas en Estados Unidos como uno de los principales mercados. Igualmente se está exportando aguacate, maracuyá y otras exportaciones nuevas que son, digamos, de reciente cultivo que tienen un buen mercado en Estados Unidos. La apertura es bastante amplia, a diferencia de otros países, ¿no? Se mencionó, y pensar China. Pero acá en Latinoamérica, por ejemplo, no tiene ningún tratado con Venezuela, con Colombia y con Argentina.
negociaciones arancelarias del lado. Aquí también están presentes los aranceles de los vehículos, de las partes y piezas, Sí. a partir del 17, y de hecho, pues, esto es una gran ventaja, porque es dando y dando, que es lo que el presidente Trump quería, No me quiero despedir de usted con la... Ya, no me quiero despedir con dos preguntas clave, porque de verdad que el tiempo es... Y le pido 1.000.000 de disculpas, ha sido un tremendo problema para llamar al Ecuador hoy día. Yo no sé qué ha pasado, pero bueno, lo explicaremos después. Pero no me quiero despedir de esto. Primero, la seguridad social en el Ecuador, el IES. ¿Cómo tratar de reformar y reestructurar esto que para los jubilados sigue siendo un dolor de cabeza? Esto es el primer tema que le propongo antes de hacerle la última pregunta. Mire, la deuda que tiene el gobierno para el Seguro Social es de alrededor de 20.000 millones, datos tomados del Banco Central también y del Seguro Social. Cruzada la información, lo hicimos personalmente, entonces el dato es exacto. Hemos propuesto primero, el gran problema es la deuda que nos tiene el Estado, no solamente por la deuda de afiliación de los empleados públicos, sino por los inmensos créditos que tomó, sobre todo en la época de Rafael Correa, le asaltó prácticamente al Seguro Social, ¿no? Más o menos se llevó 20.000 millones de dólares. Entonces, claro, es una deuda represada. La única alternativa, y hemos propuesto nosotros tanto al presidente Noboa como, digamos, a los usuarios que son los afiliados y jubilados, que el presidente proponga un tipo de bono, un bono pues, que tiene que ser inmediatamente negociado en el exterior, a través de cualquier mecanismo de las bolsas de valores de Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, pero tiene que definitivamente buscarse alternativas de capitalizar el Seguro Social. Caso contrario, pues con nuestra capitalización Son las 12:06. la última vez de 20 millones de pesos y la pidió Correa 10.000 millones. 12:06 son. Y hoy tenemos alrededor de 3.500 millones que han ido bajando el capital, digamos, de reserva que tiene el Seguro Social, y eso es lo angustioso, digamos, para los jubilados sobre todo. Porque no está compensando la cantidad de, digamos, de afiliados con la cantidad de jubilados que existen. Por ahora, Alrededor de 100.000 jubilados. No me incluye. Ok, por ahora del tiempo, yo creo que la otra pregunta se la voy a deber porque estamos con el tiempo, pero Víctor Hugo, economista Víctor Hugo, espero tenerlo con mayor amplitud en los próximos programas. No se preocupe, economista, le digo, espero tenerlo en algún otro programa para hablar un poco más de los temas macroeconómicos que no solamente del Ecuador, sino de Latinoamérica. ¿Le parece? Con muchísimo gusto. Qué gusto es saludarlo. Un abrazo para el Ecuador. Muy amable. Ya. Bien, date cuenta que hay, entre comillas, un optimismo marcado con el triunfo de Noboa, según lo que dice el economista. Esto. Bueno, hay que sí. Tendríamos que confiar en su palabra porque parece verosímil desde el punto de vista de la macroeconomía y las posibilidades de afianzar un trato económico favorable con Estados Unidos. La única pregunta en ese aspecto sería cómo lo afectaría la política de Trump, que busca la devaluación del dólar a nivel internacional para poder hacer frente a la deuda interna de Estados Unidos. Y principalmente a la devaluación del yuan constantemente cuando él pone aranceles a China. O sea, ¿de qué Esa manera? es una pregunta interesante. ¿De qué manera Ecuador, que está atado a la moneda estadounidense, de qué manera se vería afectado? Porque no parece en primera instancia que lo favoreciera por mejoría
de las exportaciones, pero a la vez, si no desaparecen los aranceles, el beneficio se va a balancear. Eso es lo que yo le preguntaba, es decir, básicamente el Ecuador, a pesar de todo, tiene un decrecimiento. Probablemente este año no va a crecer como debería de crecer, y si la política económica del presidente Trump nos lleva a Estados Unidos a una recesión, la vamos a sufrir mucho, no solo el Ecuador, sino Latinoamérica. Sí, sí, sin duda. Claro, o sin sea, duda. Pero aquellos países que estén atados a la dolarización, pareciera en primera instancia que van a ser los más perjudicados desde el modelo económico financiero, porque el resto de los países de Latinoamérica que están en vías de negociar con miembros del BRIC en otros términos y en otras monedas, tal vez puedan atenuar esa debacle que a nivel mundial pareciera ensombrecer el futuro. hay que recordar a la gente que el BRIC son algunos países, Sudáfrica, Arabia, Brasil, China e India, están dentro de ese marco que quieren entrar al BRIC, ¿no? Sí, ha habido nueve incorporaciones. Nuevas incorporaciones. Pero estamos hablando de los países más importantes, que, claro, principalmente que quieren crear una moneda que pueda competir ante el dólar. Pero, pues bueno, el dólar tiene el 60% de la reserva en el mundo, son dólares. Es muy difícil en estos actuales momentos que se pueda competir con respecto a esta moneda. Sin duda, el 60%. Sin duda es muy difícil, pero probablemente la guerra económica favorezca las vías alternativas por necesidades. Perdón, no hay forma de comunicarse con Fernando Holguín ahora. Ya, perfecto. Estoy tratando de llamar al señor Holguín. Era porque quería saber las inundaciones y la seguridad en Manabí. Manabí es una provincia que está en el Ecuador, está terrible, y Fernando es una persona que es comunicador social e informa todos los días de estos temas. Y realmente se está haciendo complicado, tal vez por lo mismo, por lo que está lloviendo y porque la situación en la costa ecuatoriana, lo que es los ríos y otros otras provincias están pasando terriblemente en América Latina. Hablemos un poquito aparte de Ecuador, hablemos un poquito de Argentina. ¿Cómo se está visorando Milei en Argentina? Ya vienen las elecciones intermedias. Sí, estamos a las puertas de nuevas elecciones legislativas, las denominadas de medio término. Y lo notable que se ha producido en el escenario argentino es que los dos principales núcleos de votantes, que son la capital federal y la provincia de Buenos Aires, donde prácticamente se dirime la totalidad de las confrontaciones, porque el peronismo en su perfil kirchnerista está broquelado en la provincia de Buenos Aires, que reúne casi el 40% del electorado. Claro. Me van a perdonar, pero tampoco nos vamos a poder comunicar con Juan José Roca porque tuvo que salir. Perfecto, no hay ningún problema, son gajes del oficio. Está bien. De acuerdo.
Hoy es un día que... Sí, hoy día estamos en vivo realmente, y cuando es en vivo pasan estas cosas. Pero bueno, Trataremos de sustituir su información mencionando, como decíamos, que las novedades que se han producido, y algunas no han sido del agrado del presidente Milei, es que las fuerzas políticas sean las fuerzas políticas que tradicionalmente en las 2 últimas décadas se han estado enfrentando, que es la representación temporal del peronismo en la imagen del kirchnerismo, y la oposición liderada en su momento por el expresidente Macri, que posibilitó la victoria de Milei apoyándolo en la segunda vuelta. esto es una prueba de juego para Javier Milei, y también para la misma gente de Mauricio Macri, porque él lo apoyó a Milei. Tú tienes a Patricia Bullrich como ministra del Interior, si tú me corriges. Esto es una prueba de juego para ambos. Creo que es más una prueba para el expresidente Mauricio Macri, que ve día a día cómo se diluye la fuerza de su partido por la migración que tiene de sus colaboradores hacia las huestes de Milei. Hablemos de Patricia Bullrich, hablemos de Ritondo. De Ritondo, claro. Lentamente va perdiendo capacidad en su partido de controlar a las huestes que le quedan, y el gran reducto está gobernado por su primo, que es la capital federal, y este mismo ha sido el que ha solicitado y ha determinado el desdoblamiento de las elecciones. Ahora, con lo cual ya. Es abandonarlo en el desierto. ¿Resurgirá el kirchnerismo? ¿Cómo se la ve ahorita ya a Cristina Kirchner? Con más posibilidades que Mauricio Macri en la otra cara del espejo, porque no está la balanza del poder tan determinada como en el caso de la oposición, del PRO. En el caso del kirchnerismo, todavía conserva una fuerte presencia en el electorado de la provincia de Buenos Aires, disputada por el gobernador de Buenos Aires, que tiene una muy buena imagen de honestidad y de administración en la población. Si la victoria de uno de los dos determina el futuro del peronismo, es muy probable que la persistencia en la conducción de este partido político, de este movimiento, si se resuelve a favor de Cristina Kirchner, va a terminar reduciendo más su presencia. Se nos acabó el tiempo. Kicillof es una alternativa que podría concitar el apoyo del interior, que está un poco cansado de la doctora Cristina Kirchner. Bien, ha sido un programa que se ha ido rápido, y también le pido mil disculpas a aquellos que no se les ha podido llamar para seguir el caso de Fernando y el caso de 2 personas más. Realmente ha sido extremadamente complejo llamar hoy día. Ha sido un día... Eso sí, un día bien movido se ha sido, pero extremadamente complejo. Estamos en vivos y estamos retransmitiendo para algunas otras plataformas.
Un abrazo para Leonida Farras. Me dice que que si le podemos mandar para que ella pueda poner segmentos. Un abrazo para La Pulga, La Voz Latina, y para algunas instituciones y para radio. Antes de terminar, si me permites, Mónica, un minutito, 2 minutitos. Con profundo dolor me ha dado una tristeza grande saber de que más de 40 años de fructífera labor de un medio de comunicación tuvo que apagar sus luces y acabar sus letras. Cuando se inaugura un medio de comunicación, la democracia se fortalece, las instituciones y la gente tienen esa voz para llegar a ese medio, para que gobernantes y gobernados podamos tomar decisiones a través de los trabajos periodísticos que se hacen sentándose con ambas partes. Esa es la labor y el deber del comunicador. Aquel personaje que lo único que hace es cuestionar al poder y llevarle al pueblo lo que realmente quieren saber, y ese pueblo es la voz en el medio en que uno representa. Eso fue el periódico El Mundo durante muchos años. Un periódico que nos dio voz a muchos de nosotros. Un periódico que desde la época de Eri Escobedo, quien tuve la oportunidad de conocerlo y de entrevistarlo por algunas ocasiones, estaba haciendo una labor encomiable, dándose inclusive su medio de comunicación gratis. Básicamente era un semanario, hay que explicarlo con letras. Semanario es aquel que sale por semana, periódico es que sale periódicamente, y diario es que sale todos los días, para aquellos que no han estado en la Facultad de Comunicación. Pero se convirtió en una institución en donde la gente tenía su voz. Hablamos cuando un medio sale, fortalece la institución. Cuando un medio, por algún motivo, se va, cuando se va, muchas voces quedan apagadas, silenciadas, y muchas cosas que deberíamos saber, desgraciadamente, se esfuman. Aquellos que trabajaron mucho por este diario, gente que Mónica, Héctor y yo conocíamos, principalmente a Escobedo y a los dos Roberto, me voy a referir a Alejandro López, que ya está en un mejor mundo que nosotros, un extraordinario caballero que trabajó muchos años, y a un Roberto Peláez que trató de forjar, de sacar sus notas, de ser muy solidario, ¿no?, en el aspecto social. Pues se terminó. Un llamado a las instituciones privadas y públicas en Las Vegas y en cualquier lado: apoyen lo nuestro. Nos quejamos de que no tenemos participación latina, de que los candidatos a los políticos latinos no llegan. ¿Cómo van a llegar si ni siquiera los ciudadanos saben quiénes son? Porque los periódicos no tienen financiamiento. Vivimos en un mundo comercial, nos guste o no nos guste, y la única manera de saber qué piensa el político para llegarle al consumidor, que es el lector, si no hay ese financiamiento, por mucho que se quiera hacer, al fin y al cabo se va a terminar. Es una tristeza enorme que nos da como medio, principalmente como aquellos que conocimos este periódico, nos da, porque se fue muchas cosas positivas en cerca de 50 años, y en donde esperemos que alguien retome y que le dé luces a un nuevo amanecer con un medio de comunicación fuerte y sólido como era el semanario El Mundo. A veces es triste, ¿no es cierto? Es triste saber que también hay mucha gente, muchos colegas que se quedan sin laborar. Bueno. Quisiera agregar
a nombre de la emisora, nuestro recordatorio de una figura que iluminó las letras latinoamericanas y que se ha despedido de este mundo, Sí. y que Perfecto. tituló uno de sus productos literarios con un nombre en título que parece amplificarse a la situación de la mayoría de los países de Latinoamérica. El título de esta obra era ¿Cuándo se jodió el Perú? Sí, señor. La tía Julia, la ciudad de los perros. La ciudad de los perros. La ciudad de los perros, preciosa la ciudad de los perros. Le envío a la gente que lea, que es importante, Mario Vargas Llosa, un premio Nobel de Literatura, que lo único que falló fue no haber ganado la presidencia en 1989 al presidente Fujimori. Pero bueno, es extraordinario, junto a Gabriel García Márquez, a Jorge Luis Borges, a Gabriela Mistral y a Pablo Neruda, escritores, Sábato, Octavio Paz, a grandes escritores que tuvieron la literatura latinoamericana. La imagen, la credibilidad y el prestigio no solo se escriben con letras, sino que se ganan con hechos. Un abrazo, Roberto Peláez, y esperemos que tenga la oportunidad, tú y algunas otras personas, de renacer un medio para que Las Vegas no se vea, como quien dice, desguarnecida y desnuda con respecto a la información. Pero aquí tienen la información que quieran. Confíen en magiclatinovegas.org, confíen en la gente que está aquí, en Mónica. Pues ya, pues, comiencen a financiar. Roberto inició el martes pasado su programa de cerca en esta radio. Perfecto, entonces hay que financiar a la emisora, hay que financiar para que estos medios no mueran. Realmente de ustedes dependen todo lo que pueda pasar. Y siempre yo digo, Mónica y Héctor, siempre lo digo, cuando se van los buenos periodistas, llegan los charlatanes. Por eso el mundo está como está. Ustedes tienen que ver quién verifica y quién informa. Bueno, vale. Felices Muchas gracias. Pascuas este domingo. Sí, felices Pascuas. Y así nos despedimos hasta el próximo programa de Frente a Frente. Idea y conducción, Edwin Saladriaga, por esta su radio, por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.